Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Vamos a dar inicio entonces al octavo encuentro, auspiciado por la Comisión de Investigación del CCT de CONICET La Plata, donde abordamos el tema de, un poco el título grande era ¿qué hace el CONICET en relación a la pandemia? Y así fueron el ciclo de charlas. De paso aprovecho para contarles que están todas las charlas disponibles por YouTube para aquellos que no puedan estar presencial o que les parezca bueno y la quieran divulgar, se pueden escuchar desde ahí. Y hoy entonces agradezco que tenemos la presencia de la magíster en arquitectura, Laura Ahón, que es egresada de la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata, que trabaja como investigadora en el IPAC, que pertenece a un instituto que pertenece al CONICET y a la Universidad de La Plata. Tiene un largo currículum. Yo, Laura, no voy a presentar todo tu currículo, pero quería comentar esto. Estamos muy contentas y contentos de que estés dándonos esta charla. Y el proyecto que nos va a presentar son las ciudades y las movilidades, desigualdades y oportunidades que visibilizó la pandemia. Entonces, Laura, vos si querés podés compartir pantalla y... Bueno, gracias por invitarnos, por convocarnos y seleccionarnos para participar. Y gracias a todos los que están presentes. Paso entonces a compartirles pantalla. Ahí está. ¿Ahí ven? Sí. Sí, perfecto. ¿Se ve bien? Muy bien, se ve muy bien, sí. Bien? Bueno, nosotros somos, como bien dijo Silvia, un equipo de investigación que pertenece al IPAC, al Instituto de Doble Dependencia UNLP-CONICET. Somos el equipo que estudia la movilidad y el transporte, y las personas que están acá somos los miembros activos de este grupo, y lo quería explicitar porque lo que voy a presentar ahora es una de las tantas encuestas que hicimos y son producto del trabajo colectivo. Lo que preparé para hoy, para este auditorio, en esta convocatoria, tiene que ver con, no solo con los resultados de ese trabajo, sino con comparar un poco lo que pasa en la pandemia en materia de movilidad, lo que pasaba antes y lo que prevemos que puede pasar y lo que eso implicaría, ¿no? Como que vamos un poco más allá. Y para comenzar, lo que queríamos explicitar un poco, digamos, como punto de partida, es qué es lo que entendemos por movilidad sostenible, como para tener elementos para evaluar, juzgar esos resultados y esas situaciones de movilidad en el Gran La Plata. La movilidad sostenible está vinculada con la cuestión de la ciudad. Y esto es algo que no es evidente, no está en el lenguaje habitual en materia de los sectores públicos, los sectores técnicos, la administración pública, incluso áreas de investigación. No es algo, digamos, que esté tan presente en los discursos, pero es muy estructural la cuestión de la ciudad en poder tener una movilidad sostenible. Es decir, si no hay una ciudad sostenible, no podemos hacer o producir una movilidad sostenible. Entonces quise partir de esta cita clave histórica que tiene que ver con un cuestionamiento que se hacen Colin Buchanan, un funcionario británico. Laura, tu presentación se ve solamente en la primera diapositiva que dice Observatorio de Movilidad. ¿No sigue pasando? ¿O vos tenés otras diapositivas? No, sí, por supuesto, pero qué raro. A ver, espera. Esto también... Tenés que poner en presentación. Claro, ya lo puse en presentación, pero no se ve.
O capaz compartiste solamente compartí toda tu pantalla. Es que poner compartir pantalla. Claro, toda, no la que te Y aparece cuando ese, pones sino toda compartir la pantalla. pantalla, elegís la presentación. Claro, sí, sí. Esto es lo que Ahí había está. hecho. Ahora sí, ahora sí. Lo que pasa es que ahora, si voy a iniciar presentación, como hice antes, ¿ustedes ven pasar las diapositivas? No. No. ¿Ves? Se queda. Bueno, lo que te voy a voy a decir una hacer... cosa que me pasó ayer a mí. Por ahí, en vez de ponerlo en forma de presentación, déjalo en ese formato y la vas pasando. Ayer me pasó Exacto, es lo eso, que tuve que no hacer. con un Zoom, pero con el meeting, me pasó eso. A ver, dejar así sin poner presentación y a ver si se puede ver. Bueno, vamos de nuevo. Sí, ahí estamos. ¿Ahí lo ven? Pasá a ver si se pasa. Pasá. Espera un segundito. Ahí te fuiste al final. Fui al final. Ahí. Bueno, ahí ven la pantalla, esta es el segundo slide. Este es el primero, este es el segundo. ¿Ustedes lo ven? Lo que vemos es que dice quiénes somos. Sí, perfecto, pero están viendo qué pasa, ¿verdad? Ahora vemos entonces, sí. Sí, tarda un rato en cargar. Para estar seguros, ¿cuál es para vos la que querés que veamos? Ahora estoy mostrando la estructura de la presentación, que dice las ciudades y las movilidades, estructura de la presentación. Perfecto. Y a ver, pasá una vez más a ver si está bien. Sí, perfecto. Está perfecto. ¿Listo? Sí. Bueno, vamos a dejarlo entonces así. Ayer me pasó lo mismo. Tuve que pasar toda la presentación en una charla de esta forma. Pero bueno, lo importante es que lo puedan ver. Entonces, lo que les decía es que el armado es algunas cuestiones clave de la movilidad sostenible que tienen que ver con la ciudad y con el reparto modal, y lo que pasa en la ciudad de La Plata en términos de movilidad y transporte antes de la pandemia, durante la pandemia y lo que preveemos para la pospandemia. Entonces, parto de comentarles, de puntualizar en realidad una cita clave histórica en relación a la preocupación de un investigador de movilidad y transporte de mediados de siglo, en realidad porque él empezó a mediados de siglo, y es el autor, Colin Buchanan, del informe Trafficking Town de esa época, de ese año, que se preocupaba ya en ese momento por la cuestión de la dispersión del desarrollo urbano, ¿no? Y él dice lo siguiente, dice: la dispersión del desarrollo urbano puede de hecho convertirse con demasiada facilidad en sinónimo de sprawl. Y por si no tuviéramos ya lecciones lo suficientemente amargas al respecto en nuestro país, el caso de los Estados Unidos demuestra lo que acontece cuando se otorga al vehículo a motor licencia para llevar el desarrollo urbano a donde le convenga. Esta es una idea que le preocupaba en ese momento a los investigadores británicos y norteamericanos, cuyo desarrollo urbano tiene la característica de suburbios monofuncionales como los nuestros, es decir, áreas expandidas, alejadas de la ciudad, donde se concentran todos los usos no residenciales, que son solo viviendas, ¿no? Que son como sectores dormitorio de las ciudades. Y ellos se preocupaban porque se daban cuenta de que todo el mundo con este esquema, con ese modelo de ciudad, tenía que diariamente viajar a lugares centrales y generar congestión, ¿no? Esta era la preocupación hace 80 años. Este es un suburbio de Londres en la actualidad y este es un suburbio de Nueva York en la actualidad. Y se caracterizan por eso, son áreas residenciales de baja densidad sin centralidades que tengan actividades no residenciales. Y acá el modelo de ciudad se basa en una movilidad basada en el automóvil particular, ¿no? Que es como el gran problema o la principal barrera para tener una movilidad sostenible.
Ahora nuestros suburbios no existen, nosotros tenemos nuestras periferias, ¿no? Que son mucho más dispersas todavía, pero además no tienen el equipamiento, la infraestructura que tienen aquellos suburbios que ya son un problema en las ciudades, ¿no? Entonces, esta es la cuestión en la que queremos apuntalar la idea de la necesidad de un cambio en materia de ciudad para lograr una movilidad sostenible. Un autor de referencia de muchos años para nuestro equipo de investigación es Salvador Rueda, y Salvador Rueda es un investigador que proviene de las ciencias naturales, ¿no? De las ciencias duras que le llamamos nosotros, que él es ecólogo. Él empezó a elaborar tempranamente modelos desde la ecología para las ciudades, y tiene una mirada, digamos, que hizo escuela, que actualmente está como muy en vigor, pero que viene trabajándola en relación a la necesidad de tener ciudades compactas. Y no solamente ciudades compactas en términos de densidad, sino ciudades compactas, complejas y diversas en usos y actividades, ¿no? Él plantea esto, que las ciudades tienen que tener una diversidad y una complejidad tal que no exista la expansión residencial, que el transporte sea de distancias cortas. Y él lo plantea, por un lado, desde la preocupación por la cuestión energética, ¿no? Que es como su preocupación original de su búsqueda. Pero por otro lado, también lo plantea en relación a lo que implica la ciudad como hecho colectivo. O sea, él es como un investigador de las ciencias duras que tiene una mirada también atravesada por conceptos más sociales, ¿no? Y él dice, la ciudad es sobre todo contacto, regulación, intercambio y comunicación. Y él lo plantea con este doble sentido de las ciencias naturales y de las sociales, ¿no? Y plantea un concepto muy interesante que es el de las instituciones, ¿no? Como que en todo el recorrido de una ciudad, además de una ciudad ser compacta, tiene que tener complejidad y riqueza de instituciones, que las instituciones para nosotros son los usos no residenciales, los lugares a donde la gente acude a resolver cotidianamente su vida urbana. Entonces, la preocupación de la movilidad sostenible tiene que ver con la ciudad en términos de compacidad y de distancia, y de diversidad. Y estas son algunas imágenes de ciudades que Salvador Rueda llama ciudades compactas, complejas y diversas, como es el caso de Bordeaux, en Francia, donde sus manzanas tienen alrededor de 450 habitantes por hectárea, y la movilidad está basada en transportes masivos, y hay un cuidado del verde, pero también hay una convivencia con el auto, y hay un uso muy importante de los modos masivos, y han resuelto parcialmente el problema de la congestión. Tienen proximidad a sus actividades cotidianas. Y esta es una imagen aérea de Vitoria-Gasteiz, que también es otra de las ciudades que Salvador Rueda plantea como una de las ciudades europeas compactas, complejas y diversas, ¿no? Y me interesa mostrar estos ejemplos internacionales no con la idea de ver qué bien que hacen otros las cosas y nosotros qué mal nuestras ciudades, sino con la idea de que nosotros tenemos la posibilidad de aprender de ejemplos de afuera, pero necesitamos ver lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Poder generar un proceso de reflexión sobre las ciudades que venimos generando y sobre los porqués de las ciudades que venimos construyendo, que nos impiden tener una movilidad sostenible. Esta es una imagen de un área muy céntrica de la ciudad de La Plata, que apenas tiene 130 habitantes por hectárea, ¿no? Y la idea de la densidad de las ciudades y de la compacidad de las ciudades tiene mucho que ver con la idea de cuánta gente puede aprovechar de esas infraestructuras, cuánta inversión se puede hacer disponible para mejorar la calidad de la ciudad, y cuán próxima puede vivir la gente de sus actividades cotidianas. En la ciudad de La Plata tenemos una situación semejante a casi todas las ciudades argentinas intermedias y grandes, y es que tenemos unas densidades muy bajas en las periferias,
y las densidades más altas son bajas relativas a estas ciudades que les mostraba, y tenemos una gran cantidad de hogares que habitan esas periferias dispersas. Y las personas que habitan esas periferias dispersas tienen que viajar, una gran proporción de esas personas, diariamente a las zonas centrales, ¿no? Entonces, esto genera un escenario de partida de muy difícil resolución respecto de la movilidad sostenible o sustentable. Las distancias promedios son muy largas, ¿no? Son demasiado grandes para pertenecer a una misma ciudad. Entonces, esta situación de tener gran cantidad de hogares y de personas viviendo en lugares tan alejados que no tienen alternativa más que viajar al centro de la ciudad cotidianamente, genera congestión, porque no todos pueden resolverlo con transporte público, porque el transporte público tampoco tiene un alcance y una cobertura completa en las periferias, y tampoco podemos pedirle a las personas que viven tan lejos que reduzcan la huella de carbono y viajen en bicicleta 15 o 16 kilómetros o 18 diariamente. Entonces, el escenario de partida para una movilidad sustentable en una ciudad tan dispersa y desigual como La Plata es complejo, era complejo antes de la pandemia. Además, la ciudad tiene una gran desigualdad socioeconómica a lo largo de su territorio. Y lo que sucede es que las zonas que tienen mejor calidad de infraestructura y cantidad y diversidad de equipamientos, esas zonas más densas y más diversas en usos no residenciales, son las que tienen hogares con mayores niveles de ingreso, con mayor poder adquisitivo. Y las que están en peores condiciones son las que tienen las situaciones medias o medio bajas de nivel socioeconómico y de nivel de ingreso. Con lo cual, el esquema de partida tiende a profundizar las desigualdades en términos de capacidad de los hogares, infraestructuras y ciudad disponible. Las agendas multinacionales, ¿no? Como la nueva agenda urbana que surge de la reunión Hábitat 3 en 2016 que se realizó en Quito, es la primera agenda internacional que involucra el tema de la ciudad y de la ciudad compacta en el concepto de movilidad sostenible. Hasta ahora, los temas que le preocupaban a las agendas internacionales, sobre todo a las que trabajan con América Latina, a la CEPAL, al Banco Mundial, al BID, era la producción de infraestructuras, de BTR, como que íbamos a resolver la movilidad con proyectos urbanos, y no estaba involucrado el tema de la ciudad. Y en esta nueva agenda urbana se comienza a involucrar el tema de la ciudad compacta y además el tema de la cantidad de vínculos en la ciudad, ¿no? Y la cantidad de alternativas que necesita la ciudad para poder lograr una movilidad sostenible. Y desde ese lugar, este es como un anclaje importante porque empieza a hacer mella en las agendas públicas de los gobiernos locales, ¿no? Los nuevos objetivos de desarrollo que vinieron a suplantar a los antiguos objetivos del milenio, hoy contemplan a la ciudad compacta como parte de un esquema de movilidad sostenible en las ciudades. Entonces, con la cuestión de las alternativas, entramos en el terreno de otro tema complejo digamos, que tenemos por delante y que la pandemia desbarató, que es la cuestión del reparto modal. ¿Y qué es el reparto modal? Es uno de los principales indicadores de la movilidad sostenible. Es el que nos dice cómo están distribuidos el total de viajes diarios de una ciudad en todos los modos de transporte disponibles en esa ciudad. Y lo que nosotros tenemos en nuestras ciudades latinoamericanas y argentinas es un predominio del uso del automóvil particular, seguido por el colectivo y con una baja participación del resto de los modos. Y los repartos modales van cambiando en función de la combinatoria de crisis económicas, subsidios al transporte público, crecimiento económico,
son cuestiones clave que más allá de lo que haga o deje de hacer un gobierno local, van sucediendo en las ciudades. En La Plata, a partir de una encuesta que nosotros realizamos en el año 2014, pudimos comprobar que el colectivo y el auto eran los modos predominantes. Que el colectivo, respecto de la década anterior, había recuperado muchos viajes, y esto producto de los altos subsidios que empezó a otorgar el Estado Nacional a partir de la crisis del 2001, que fue la política que sostuvo la movilidad de los sectores medios y populares en la crisis del 2001 y 2002. También vimos un crecimiento en la participación de los modos no motorizados en el Gran La Plata, respecto de décadas anteriores. En nuestra agregación para la movilidad sostenible, nosotros reconocemos 3 grandes modos de transporte. Los modos masivos, que incluyen trenes, colectivos, trolebuses, subterráneos. Los no masivos, que incluyen los autos particulares y de alquiler, que son taxis, remises, Uber. Y las motos, son los modos motorizados individuales, y los no motorizados, que son, bueno, toda la gama de movilidad activa, de las cuales la que predomina en La Plata son las bicicletas y la caminata. Y este es el reparto modal agregado de La Plata para el año 2014, ¿no? Bastante equilibrado entre transporte masivo, que son fundamentalmente los colectivos y el tren, y el transporte privado, individual, y con una participación de casi el 30% de los modos no motorizados, cosa que daba cuenta como de un patrón de viajes bastante bueno en relación a otras ciudades. En América Latina, los modos de transporte, digamos, el reparto modal, tiende respecto de ciudades europeas o de ciudades norteamericanas a tener una mayor participación el modo de transporte masivo, por causas diversas, que muchas de ellas tienen que ver con la cantidad de políticas que se han implementado en materia de buses de tránsito rápido, a veces tiene que ver también con las políticas de subsidio, como es el caso de Buenos Aires, porque este reparto modal que se ve acá de Buenos Aires tiene que ver con lo que sucedía en el año 2007, donde los subsidios eran altos, pero carriles exclusivos para transporte público no existían, digamos, no había grandes intervenciones urbanas en ese año en relación, para que expliquen una cantidad de viajes bastante importante en modos de transporte masivos, una importante participación de los modos privados en Buenos Aires, y una baja participación de los modos no motorizados. Y la estructura de los repartos modales de las ciudades latinoamericanas reflejan, digamos, un esquema de distribución del ingreso, ¿no? Y el caso de Panamá es muy particular, que es este de acá abajo, que Panamá es una de las ciudades que tiene el mayor índice de Gini, que es un índice de la desigualdad, donde lo que se ve es que casi la totalidad de los viajes diarios están repartidos entre modos motorizados individuales, que en Panamá son las personas, digamos, de mayor nivel de ingreso, o los que viajan a pie o en bicicleta, que en Panamá son las de menor nivel de ingreso. Las políticas de transporte público en Panamá no son, no hay una gran estructura de políticas para el transporte público masivo, y esto se refleja en ese reparto modal. También los repartos modales lo que muestran es que las ciudades capitales tienden a tener más uso del transporte masivo que las no capitales, digamos, ¿no? Porque necesitan las grandes ciudades empezar a priorizar los modos masivos para que sea viable la circulación, porque la cantidad de gente y ese patrón concentrado en nuestras ciudades, ¿no?, de concentración de actividades en los centros históricos, genera la imposibilidad de un modelo de ciudad basado en el automóvil. Y esta es una situación que es más cierta en la medida en que más población hay en una ciudad. En el caso de ciudades, por ejemplo, australianas, ¿no?, que Australia también junto con Estados Unidos son de los países que tienen la mayor huella de carbono,
es marginal el uso del transporte masivo y del transporte no motorizado, y es primordial y protagónico el uso de los modos individuales. Mientras que en Europa hay como una diversidad de situaciones y se ve una gran participación de los modos no motorizados, sobre todo en ciudades alemanas, en ciudades alemanas, y una mayor participación que las ciudades australianas en relación al transporte masivo. Y este es el patrón de las ciudades norteamericanas, ¿no? Que la ciudad norteamericana es la ciudad del modelo de ciudad suburbanizada, con grandes áreas residenciales, basadas en el uso del automóvil particular, donde el transporte público tiene que ver con los sectores populares, con los sectores, con los inmigrantes, con sectores de menores ingresos. Entonces el reparto modal da cuenta del nivel de sustentabilidad de la movilidad. Y en América Latina tenemos que ir transitando de esa prioridad del transporte individual, del auto y de la moto, a empezar a priorizar los modos de transporte masivos para luego pasar al esquema ideal de la movilidad sustentable, que es priorizar una mayor cantidad de viajes caminando y en bicicleta, ¿no? Que es un tema que se viene conversando mucho digamos, en este contexto de pandemia, y que se viene utilizando también como medida de seguridad. Ahora, el reparto modal y las políticas en relación al reparto modal son las que pueden resolver la actual competencia que hay en las ciudades nuestras por el espacio de la calle, ¿no? Y esta especie en realidad es una competencia bastante desigual, porque el transporte masivo por ahí en tamaño es más grande, pero en número es menor, y cuando no hay políticas claras, cuando no hay priorización del modo de transporte masivo, termina siendo un problema más que una solución, apostar a los transportes colectivos en este caso. Estas son situaciones que nosotros tenemos cotidianamente en La Plata, ¿no? Donde es muy difícil hablar de ciudad sustentable cuando tenemos estas escenas diarias en hora pico que pertenecen, por supuesto, al momento previo a la pandemia. La caída del transporte masivo tiene que ver con la congestión creciente de automóviles, tiene que ver con momentos en que se quitan los subsidios o sube el combustible, y para sostener el transporte masivo como una de las pautas básicas de la movilidad sustentable, es necesario recurrir a diversos tipos de políticas, que tienen que ver con cómo se distribuyen las redes de transporte y cómo se distribuye la población, y a qué distancia está la población del lugar de sus actividades. Y cómo puede abastecerse áreas muy alejadas y con muy poca gente con un sistema de transporte que depende de una empresa a la cual su ecuación económica también le tiene que cerrar. En la actualidad, en La Plata, tenemos unos 320.000 usuarios, teníamos antes de la pandemia 320.000 usuarios de transporte público. Este es un número mucho menor que el que teníamos en 2015, que alcanzaban los 550.000. Esta gran caída tiene que ver con la quita de subsidios y con la pérdida de empleo, que es lo que sucede cada vez que hay crisis en la Argentina. Se pierden viajes en transporte público, y si no hay subsidios, no hay un sostenimiento de esas movilidades. Pero el tema de la situación de las ciudades, particularmente en Argentina, tiene que ver con estos procesos históricos en los cuales se va expandiendo la ciudad con densidades cada vez menores y con condiciones urbanas cada vez más deterioradas. Y esto genera una marcada desigualdad que se replica en todas las ciudades argentinas. Lo que sucede, lo que vino sucediendo a lo largo de los últimos 40 años, es que se van creciendo las superficies ocupadas, se va reduciendo la densidad habitacional, van creciendo las distancias más alejadas al centro, y las distancias medias. En el AMBA, en el 2010, había 91 kilómetros entre el centro de la ciudad y el lugar más alejado. En el Gran Rosario había 40, en el Gran Córdoba había 27, en La Plata 28. Son distancias muy largas
para tener una ciudad tan centralizada, donde hay una parte muy importante de la población que no le queda alternativa más que diariamente viajar a esa centralidad donde puede resolver su vida cotidiana. Y en la ciudad de La Plata, previo a la pandemia, hicimos un análisis de la situación en estas tres áreas. La consolidada, la del casco urbano, que tiene 25 kilómetros cuadrados y que tiene 1/3 de la población del partido. La expansión consolidada, que tiene el doble de superficie y la mitad de la densidad, y que tiene buena accesibilidad al área central, tiene algunos equipamientos de salud y de educación privadas, y tiene una buena oferta de transporte al casco. Y la tercera mancha, que es la expansión sin consolidar, que tiene el doble de la superficie de la anterior, y 4 veces más la superficie del casco, y también tiene 1/3 de la población, es decir que en estas 3 manchas hay 1/3 de la población del Gran La Plata en cada una. Y las situaciones de ciudad y de movilidad son muy desiguales para cada caso. En el casco urbano aparece un patrón modal, ¿sí? Un reparto modal que tiene que ver con la ciudad compacta, compleja y diversa europea. Un alto uso de los modos no motorizados, 36,5%, un uso menor de los modos no masivos del auto y de la moto, del 33%, y un uso del 30%, que es un reparto importante para el casco, de modos masivos. El casco urbano de la ciudad tiene la mejor oferta de transporte público de todo el partido. Tiene el mayor nivel de ingreso de todo el partido, tiene a la mitad de los hogares que no tienen auto y que no lo necesitan, y tiene una mayor cantidad de hogares de una persona. Concentra el 100% de la actividad universitaria, el 45% de la oferta escolar, el 29%, casi 30%, de la oferta de salud, el 77% de la administración pública, provincial y municipal. Entonces, el nivel de concentración del casco y los estándares de vida hacen pensar que estos indicadores corresponden a una ciudad sustentable, de la cual vimos imágenes y sabemos que no hay una movilidad sustentable acá. Pero los indicadores parecen decir eso. Si fuese esta ciudad sin los otros desbordes, las otras 2 ciudades, entre comillas, que componen el Gran La Plata, podríamos decir que esta es una ciudad sustentable, pero en el casco conviven diariamente los residentes de todo el partido que viajan a realizar sus actividades. En la expansión consolidada, que es la expansión de mayor nivel de ingreso, digamos, y de una cierta poder adquisitivo medio y medio alto de la población, hay un gran uso del automóvil particular, hay un intenso uso de los modos masivos, del transporte público, y hay un muy bajo uso de los modos no motorizados, porque estas áreas, que pertenecen a lo que llamamos acá la ciudad verde, no están pensadas para que sea un verde para circular caminando o en bicicleta, sino que es un verde para vender lotes con calidad a distintos usuarios. No están pensadas como ciudades verdes, con lo cual esa paradoja queda reflejada en este reparto modal, donde esas ciudades verdes tienen menos del 10% de los viajes en bicicleta y a pie, a pesar de ser ciudades que tienen buenas centralidades. En esta expansión consolidada hay apenas un 28%, 29% de personas que no tienen auto. Este es un lugar que tiene la mejor oferta de transporte público después del casco, porque además tiene todos los servicios interurbanos que conectan a La Plata con Buenos Aires, tiene el tren, y tiene, bueno, el propio transporte local. Tiene una cierta provisión de actividades, y tiene, bueno, ese corto tiempo de acceso a la ciudad central. Y la expansión sin consolidar, que tiene cuyo reparto modal pone en evidencia
la crisis de la movilidad, porque los lugares digamos, habitados en esta expansión sin consolidar, en esa mancha amarilla, son lugares donde las situaciones de espera del transporte público son peligrosas, son inseguras, el transporte público tiene frecuencias muy altas, hay muchas personas que viven a más de 3 o 4 kilómetros de algún transporte público que los lleve al centro. Entonces la situación de uso del transporte público en esta expansión consolidada, que según los indicadores es del 50% de la población, es decir, el 50% de los viajes son en transporte público en este lugar, da cuenta de la mala calidad de vida de los habitantes de este lugar en materia de movilidad. Hay un 25% que son usuarios de auto y hay un porcentaje cercano al 20% que son usuarios de modos no motorizados. Lo malo de esta situación es que es muy difícil llevar un transporte público de calidad tan lejos y con tan poca gente, y de hecho la cobertura es la peor de todo el partido, y hay un 41% de hogares que no tienen auto, ¿no? Entonces la situación de esta expansión sin consolidar es muy crítica. Esto hasta antes de la pandemia. La encuesta que realizamos desde el equipo de investigación, una encuesta web, nos dio algunos resultados. Primero, que la gente se está moviendo, digamos, en intensidad semejante a otros momentos. No es que se está moviendo menos, están saliendo de sus casas. Solo el 2, casi 3%, no salió de su casa en las últimas 2 semanas. Esta encuesta es de agosto. Lo que sí cambió es la frecuencia de salida semanal, y esto tiene una repercusión en la ciudad que la podemos ver, ¿no? Que es el cambio en lo que llamamos las tasas de generación de viaje, ¿no? Donde hay el 46%, casi el 47% de los encuestados sale solo un par de veces por semana de su casa en este periodo. La mitad de la población, casi la mitad de la población. Mientras que todos los días, como habitualmente salían las personas en la situación de prepandemia, solo el 20% de la población. Las distancias de viaje, de estas que hablábamos, ¿no? De 18 kilómetros para las actividades cotidianas, o de 15 kilómetros, sí se fueron reduciendo en el contexto de la pandemia, ¿no? Y dentro del Partido de La Plata, el 2% digamos, viajó en el contexto de adentro del Partido de La Plata. Las cercanías barriales, de la proximidad dentro del barrio, dentro de los 20 cuadras alrededor del lugar de residencia, corresponde al 2% de los viajes. Entre partidos, al casi 9%. Dentro del AMBA, el 21%, y fuera del AMBA, el 67%. Es decir, hay una gran cantidad de viajes cotidianos que siguen saliendo. Los tiempos de viaje sí se redujeron. Hasta 20 minutos los tiempos de viaje en pandemia, ¿no? Que son casi el 36% de los encuestados. Hasta 30 minutos, que es el promedio típico de la mayor parte de los viajes de La Plata, el 23%. Más de 2 horas, un porcentaje muy bajo, que es el que corresponde a lo que habitualmente tenemos en la situación de prepandemia. Lo que sí se transformó de manera estructural es el reparto modal, y se transformó de manera muy diferente en el casco respecto de las periferias. En el casco lo que se ve, si ustedes ven en la situación de prepandemia, que es el primer cuadro, la primera imagen, los modos de transporte eran bastante equilibrados. El modo de transporte masivo era un poco menor que el no masivo, que es el auto, y el no motorizado era mayor en el casco, en la situación de prepandemia, porque bueno, en el casco todo queda bastante próximo. En la situación de pandemia, crece adentro del casco el uso del automóvil particular. Y crece por una cuestión de seguridad, porque decrece en parte, gran parte del viaje en transporte masivo, que es el que presenta como el mayor riesgo de contagio,
y el viaje en bicicleta y a pie se mantiene en valores aproximados. Ahora, el gran cambio es que cae el uso del transporte público, pero esto sucede en el casco, y sucede en la periferia norte, que es la de mayor poder adquisitivo. En las otras periferias no decrece tanto el uso del transporte masivo. Y esto da cuenta de que esa situación crítica que tenía ya nuestras periferias, de viajar en malas condiciones en transporte público, la pandemia no lo termina de transformar, porque ellos son cautivos, no tienen alternativa más que el transporte público para poder viajar. Ese transporte público que en la búsqueda de un reparto modal sustentable queremos priorizar, pero que en estas condiciones es necesario repensar la ciudad para que sea un transporte de calidad. También otra cuestión que cambió radicalmente es el tema de los motivos de viaje. En la situación de prepandemia, en La Plata y en todas las ciudades de Argentina, el principal motivo de viaje es el trabajo. Y el segundo motivo de viaje, en cantidad de viajes, es el estudio. En la situación de pandemia, el trabajo cayó en proporciones, se volvió mucho menor, porque cayó el empleo, pero por la gran virtualización de una parte del empleo. Y los viajes por estudio prácticamente desaparecieron. Los que aparecen como viajes más predominantes eran los que nosotros llamábamos esos otros viajes, trámites, compras, que eran marginales. Hoy son como el principal motivo de viaje en La Plata. Así es que el reparto modal que tenemos en pandemia es un alto uso, es este que ustedes ven acá, 2020 agregado, un alto uso de los modos individuales, sobre todo de los autos, un bajo uso del modo de transporte público y un relativamente bajo uso de los modos no motorizados. Le preguntamos a las personas qué se imaginaban en el futuro, ¿no? Cuando regresemos a algún tipo de normalidad. ¿Qué se imaginaban en cuanto a su modo de transporte? Y una gran mayoría dijo que en adelante iba a viajar en modos no motorizados, ¿no? Y una menor cantidad que iba a seguir viajando en auto, y el transporte masivo es como que iba a caer en la perspectiva y en el deseo y en las preocupaciones de los encuestados. Ahora, lo que vemos nosotros con esto es que la pandemia agravó algunos problemas, pero también acercó algunas soluciones, como que nos puso en caja y nos obligó a hacer algunas cosas que podríamos haber hecho antes y no hicimos. Y también se empezaron a trabajar y a discutir, sobre todo, viejos temas que se venían proponiendo desde la época del informe de Colin Buchanan de 1963, que decía, ojo con la ciudad, repensemos las ciudades, porque esta movilidad no es sostenible en estos términos. Entonces, para cerrar en esta síntesis, por un lado lo que vemos es que la pandemia como que profundizó las desigualdades de este casco con todo lo que necesitamos a estas periferias que tienen graves problemas de infraestructura, que además tenemos población diversa, de niveles socioeconómicos bajos y medios, digamos, no es que solamente, digamos, las personas de sectores populares viven en estas periferias, sino que hay una gran diversidad y están todas en malas condiciones, viviendo a esa distancia de la ciudad y con esas carencias de infraestructura. Y la cuestión particular del uso del transporte público, ¿no? Porque aparece el Estado como controlador del transporte público en la situación de pandemia, porque empezó a controlar quiénes podían viajar, quiénes no podían viajar, empezaron a utilizar los datos de la tarjeta SUBE, que están disponibles hace entre 7 y 8 años, para controlar quiénes podían viajar y quiénes no podían viajar, y qué densidad tiene que haber en los colectivos para respetar los protocolos. Y dado que el transporte público, que venía siendo malo en la situación de prepandemia, y que venían las personas hacinadas en esos coches, ya venía en malas condiciones y no era controlado por el Estado en este tipo de servicios tan hacinados y de
proveer tan pocas frecuencias y no dar una respuesta confortable a la gran demanda de viajes en transporte público, se presenta como una oportunidad en nuestra perspectiva, ¿no? Desde nuestra mirada. Como que el Estado empezó a poner el ojo sobre la tarjeta SUBE para controlar quiénes viajan y cuán densos van los colectivos. Esto nos parece que es una oportunidad para que continúen haciéndolo los gobiernos locales y puedan ejercer algún tipo de poder de policía sobre el sector empresarial del transporte. Y en relación al tema de la ciudad compacta, compleja y diversa de Salvador Rueda, que hoy Salvador Rueda está dando muchas conferencias virtuales, y la ciudad de los 15 minutos de Carlos Moreno, que también ha dado muchas conferencias, hay muchas convergencias con viejas ideas de descentralizar los usos no residenciales en las ciudades. Tenemos en Argentina algunos ejemplos no terminados de consolidar, como son Córdoba y Rosario, y este modelo monocéntrico de ciudades argentinas mostró la situación crítica en la que puso a tantos habitantes por no tener actividades de proximidad en esas lejanas, extensas y de baja densidad periferias, ¿no? Y poder llegar a esto es un trabajo que siempre lo considerábamos como, bueno, es una propuesta que para la movilidad sustentable puede suceder en un largo plazo. Bueno, ahora se empezó a discutir, se empezó a meter en agenda. Consideramos que esto es una oportunidad, que puede ser, digamos, que se logre ese policentrismo, que crezcan, empiecen a crecer las centralidades y las actividades en las periferias, y que cada vez menos gente necesite viajar al centro de la ciudad, y que puedan tener calidad de vida en esas áreas periféricas, ¿no? Porque la ciudad hace muchos años que dejó de ser el casco fundacional, y ahora tenemos 2/3 de la población afuera. Entonces tenemos que planificar una diversidad de equipamientos para esas periferias que sean de calidad, para que en caso además de otra pandemia, la gente pueda resolver con su proximidad cotidiana su vida, que su vida no se detenga como se detuvo la vida de todos nosotros en los momentos más críticos de la pandemia. La otra cuestión, que son ideas viejas que se recontextualizan y se resignifican, es tanto el teletrabajo como la educación a distancia. El teletrabajo tuvo un boom de investigaciones en los años 90, y se especulaba con las ciudades que iban a ser más tranquilas y menos estresadas porque la gente iba a trabajar en su casa, y la realidad es que esto no sucedió. Poco antes de la pandemia había aparecido el tema de los lugares compartidos de trabajo, que estaban como en un camino de descentralizar los grandes centros administrativos, pero de todos modos no terminaba de ser una idea con fuerza. Y la virtualización repentina de todo, bueno, nos deja pensando que por ahí tenemos que abandonar, o pensar cómo abandonar esa lógica fordista que venimos teniendo desde hace tantos años, desde que el fordismo ya no existe más, de viajar todos los días de la misma manera al mismo lugar. Creo que es un aprendizaje que hicimos de manera obligada y que nos deja un montón de elementos para generar nuevas políticas, nuevos proyectos de políticas, nuevas ideas para discutir. Y la educación a distancia lo mismo, desde la posibilidad de escuchar conferencias de todas partes del mundo, hasta sostener la educación durante todo un ciclo lectivo de todos los niveles, nos enseña todo lo malo que tiene eso, todo lo que nos falta, pero todo lo que podemos aprovechar. Y desde la movilidad hay una gran posibilidad de aprovechamiento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura tenemos clases nocturnas, y los chicos que estudian a la noche y, por ejemplo, son del conurbano, pueden llegar a volver a su casa a las 3 de la mañana los días que cursan de noche. Entonces, empezar a pensar esquemas más flexibles, donde haya una virtualidad a ciertos horarios, una presencialidad a ciertos horarios, y ciertos días, o ciertos temas, o ciertos momentos, o épocas del año donde se hace de noche más temprano. Empecemos a pensar en la posibilidad de tener un esquema mixto de la educación a distancia, y que empecemos a pensar también en los distintos niveles de la educación en relación a la movilidad. Creo que genera también una gran oportunidad.
Para cerrar, pensamos que la ciudad de la pospandemia puede ser una ciudad más tranquila, más relajada y menos congestionada si nos hacemos eco de estos aprendizajes que mencionamos, ¿no? Consideramos que el transporte público va a ser siempre un sostén de los sectores populares, que no podemos pensar en escenarios como se piensan en ciudades europeas, de, bueno, el transporte masivo pasa a la historia. Para nosotros es un sostén clave de grandes sectores de la población, y mientras las ciudades no se descentralicen, va a seguir siendo un gran sostén, y entonces el transporte de pospandemia nos lo imaginamos más regulado por el Estado, ¿no? Garantizando la calidad del viaje, el coche menos denso, y la calidad y el disfrute de ese viaje en transporte público para todos los sectores sociales. Y la movilidad no motorizada, que es la mayor esperanza de los encuestados, requiere una reestructuración de la política local muy grande en materia de ciclovías y vías seguras para la circulación de los modos no motorizados, de la caminata y de la bicicleta, que se ha desplegado muy concentrada en el casco, en la primera ciudad que ya tiene todo, y que está bastante ausente en la segunda y tercera ciudad. Entonces, consideramos que, para cerrar, la ciudad sostenible que puede permitir una movilidad sostenible es, en términos de Salvador Rueda, una ciudad compacta, compleja y diversa, pero que además tiene que ser una ciudad continua, ¿sí? Tiene que ser compacta, compleja y diversa de manera continua, en todo su recorrido. Frenar la fragmentación que impide tener un sistema de transporte público que sea económica, ambiental y socialmente sustentable. Y bueno, hasta acá llegué. Perdón. Muchas gracias, muy interesante tu presentación, muy clara, creo. Tenemos poquito tiempo, pero quedan algunos minutos para si alguien quiere hacer una pregunta. Si querés, puedes dejar de compartir pantallas y vemos al resto y pueden hacer preguntas. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A ver acá en el chat. No. Bueno, nada, yo puedo, entonces, si no hay ninguna pregunta, te diría, la pregunta que te hago es, este futuro que vos ves, o que planteás, mejor dicho, post pandemia, si tendrías que, desde la intervención, ¿qué cosas harías en primer lugar? En función de las cosas que nos estuviste contando, ¿no? Sí, varias cosas. Hay una que está en proceso, que es el tren universitario, ¿no? Y yo creo que lo comentaba anoche, el tren universitario es una oportunidad porque el recorrido que se plantea es un recorrido que va desde la estación de trenes hasta Gambier, todo por la circunvalación, donde hay grandes instalaciones, talleres en desuso, que podrían ser, digamos, la incipiente descentralización de actividades administrativas y educacionales de la universidad, que empiecen a desactivar esa gran demanda de viajes al centro. Creo que hay una gran oportunidad en ese sentido. Eso que está como en marcha sería como una primera cosa. Y de corto plazo, lo que necesitamos es trabajar en el transporte público, porque hay mucha gente viviendo afuera que necesita llegar al centro, entonces este control que tendría que empezar a hacer el Estado local sobre la densidad de los coches de transporte público y los carriles exclusivos para que tengan prioridad sobre el transporte privado y puedan tener una buena velocidad comercial para acceder a la ciudad. Y en el mediano plazo, los procesos de creación de centros barriales con actividades donde los hogares con hijos puedan tener la oferta de actividades que necesitan, escuelas de calidad en las periferias para que se produzca, se fortalezca la vida de barrio y haya más viajes cortos, viajes que se puedan hacer a pie, la mamá con los chicos hacia la escuela, que haya, por supuesto, infraestructuras, lugares donde se pueda caminar con seguridad. Me parece que no puede esperar más la inversión, que no es poca, en las periferias.
para poder generar de a poco. No se va a poder hacer todo a la vez, pero yo empezaría por las periferias del este, que es la que está más desprovista y medio, como se dice coloquialmente, abandonada de la mano de Dios, que Dios en este caso es el Estado local. Así que creo que sería esa el primer camino. Bueno, muchas gracias, Laura. Realmente muy interesante. Gracias por compartir toda esta investigación y tu saber. Y entonces vamos a seguir ahora con la doctora Karina Jensen, que también es investigadora del IPAC, y que el proyecto de ella, el título de su presentación, te agradecemos, Karina, que hayas aceptado ser parte de todas estas jornadas. De nada, gracias a ustedes por la invitación. Y el título del proyecto son las necesidades habitacionales y el acceso a los espacios públicos en la cuarentena por el COVID-19. Entonces, cuando quieras, Cari, puedes empezar y compartís pantalla, ¿no? Bien, buenísimo. ¿Ahí se ve? Sí. Bien. Bueno, como recién decía, yo formo parte del Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido, IPAC CONICET UNLP, con sede en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y este proyecto que les inserta en lo que se denomina la línea 4 y la línea 5, Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad, y la de Territorio y Dinámicas Urbanas, y este trabajo lo desarrollamos conjuntamente con la doctora geógrafa Julieta Frediani y con la estudiante Pilar Bilbao. Dentro de los conceptos que guían la investigación, trabajamos con el concepto de dispersión, y entendiendo que el modelo expansivo está ligado a 5 dimensiones: a la baja densidad, a la baja centralidad, a la baja proximidad, a la baja concentración y a la discontinuidad, y que esto provoca fragmentación socioterritorial, insustentabilidad ambiental y segregación socioespacial. El concepto de espacio verde de uso público, que es esta relación entre la sociedad, el Estado y la naturaleza, que son lugares donde predomina la vegetación, donde la función principal es servir como espacios de uso colectivo y mitigar los efectos negativos del ambiente. Y el concepto de paisaje, entendido como la relación cultura-naturaleza, entendido como cualquier parte del territorio, tal cual como es percibido por las poblaciones, y el resultado de la acción e interacciones entre los factores naturales y humanos. El caso de estudio, nosotros venimos trabajando hace algunos años en el Partido de La Plata, en relación a la expansión urbana, los espacios verdes, las tierras vacantes, y en la expansión urbana, sobre todo en los últimos 30 años, que es el periodo que a nosotros nos interesa como hacer el foco, donde vemos que el crecimiento de la mancha urbana y de los habitantes no va acompañada, no es igual. Tenemos un crecimiento habitacional del 70%, mientras que la mancha urbana creció en estos últimos 30 años un 135%, o sea, casi el doble. Y esto habla de una ciudad que está ligada a la dispersión, una ciudad que va creciendo dejando vacíos intersticiales, y en nuestro caso, en el Partido de La Plata, una ciudad que va creciendo sobre áreas productivas, porque nosotros tenemos el cinturón frutícola platense, y lo que esto implica, esta ciudad ligada a la dispersión. Un poco cómo se configura el partido, cuáles son los principales usos, dónde encontramos, dónde está la zona urbana, cuál es la zona periurbana, dónde visibilizamos asentamientos informales, dónde tenemos la mayor concentración de urbanizaciones cerradas, dónde están las cavas, y la presencia de invernáculos, que este cinturón frutícola platense tiene actividad agrícola intensiva y extensiva. Y lo que esto conlleva cuando tenemos estos invernáculos y la actividad intensiva, con la población viviendo al lado, o sea, esta mancha urbana que está presionando sobre este cinturón y que está corriendo este cinturón frutícola platense. Y cuáles de estas zonas son consolidadas, cuáles están en consolidación y cuáles están en expansión, que acá es donde tenemos que poner el foco, que son estas zonas que están presionando este cinturón y que están creciendo sobre áreas que son destinadas a la producción. Y empezar siempre a hacer el contraste y mostrar qué pasa en el casco y qué pasa en la periferia, qué pasa, cómo es ese casco urbano fundacional
y cómo es la periferia. Un casco urbano fundacional que posee heterogeneidad de usos, que está planificado, que está provisto de espacios verdes, que tiene buena accesibilidad, que tiene diversos equipamientos. ¿Y qué pasa con los espacios verdes de uso público en ese casco? O sea, esta ciudad planificada, que en el cruce de dos avenidas aparece una plaza, que tenemos parques, que tenemos un bosque y una avenida de circunvalación, y donde dentro del casco tenemos un árbol cada 3 personas, que es un número importante y considerable. O sea, la vegetación estructura la ciudad. Ahora, cuando vamos a la periferia, la situación cambia radicalmente. Tenemos una periferia que está ligada a la fragmentación socioterritorial, a la insustentabilidad ambiental, a la segregación socioespacial. Está desprovista de espacios verdes, en muchas áreas tiene una regular accesibilidad, tiene gran presencia de urbanizaciones cerradas, de asentamientos informales, déficit en equipamientos, y dentro de esta periferia podemos distinguir múltiples periferias. Podemos determinar 3 grandes zonas, la del eje noroeste, la del eje suroeste y la del eje sureste. Las 3 están ligadas a cosas distintas. La del eje sureste está ligada a lo productivo. Después tenemos la del eje noroeste, que es la que tiene mayor presencia de urbanizaciones cerradas, y es la que está en mayor relación con Buenos Aires y con las vías que van a Buenos Aires. Y la del eje sureste, que es una periferia que está relegada hoy en día, y que, donde encontramos diversidad de asentamientos informales. Estas periferias, a su vez, se caracterizan porque se fueron conformando por distintos habitantes que eligen ir a la periferia, lo hacen por opción, en búsqueda de terrenos más amplios, de verde, de mayor libertad en ciertas actividades, y habitantes que lo hacen porque son por necesidad, porque fueron expulsados del casco y van a la periferia en búsqueda de tierras y de oportunidades. En cuanto al casco fundacional y la periferia, y viendo los espacios verdes de uso público, ¿qué cantidad, o sea, cuántos metros cuadrados de espacio verde por habitante tenemos en el casco y en la periferia? Bueno, en el casco tenemos 21,8 metros cuadrados de espacio verde por habitante, y en la periferia, dependiendo de las zonas, este número varía considerablemente. En el eje noroeste tenemos 19, en el suroeste tenemos 2,1 y en el sureste tenemos 2,8. Estos números son totalmente distintos a lo que pasa en el casco, como ya vimos, que es planificado y que tiene un montón de espacios verdes, y también cambia la relación de la cantidad de área de espacio verde en relación al área urbana. En el casco es del 14 y en la periferia es de 1,5. Pero ahora bien, está bien, vemos cuántos metros cuadrados de espacio verde por habitante hay, pero ese número en esta ciudad que está ligada a la dispersión no es un número que sea significativo. O sea, no importa cuánto tengo por habitante, sino dónde lo tengo y cuál es la distribución espacial de ese espacio verde. Entonces vemos que cuando vamos a la distribución espacial, si nosotros contemplamos los espacios que son los parques o los grandes espacios verdes, el número es ese que decíamos hoy, pero si nosotros contamos los espacios de escala barrial, que son los que el habitante tiene a su vivienda, que usa diariamente, con los que se identifica, de los cuales se apropia, el número desciende considerablemente. O sea, en el casco pasamos de tener 21 a tener 10, por la presencia del bosque. En el eje noroeste pasamos de tener 19 a tener 4,5 por la presencia del parque ecológico y de la República. Y en el eje sureste y suroeste, los números se mantienen porque no tenemos presencia de grandes parques. Entonces, bueno, ¿qué pasa? O sea, está bien, tenemos metros cuadrados, pero hay grandes partes y zonas de la periferia donde no tenemos espacios verdes de escala barrial, y pensando en esta ciudad de la proximidad y de lo que pasó con el aislamiento social preventivo y obligatorio y la necesidad de tener cosas próximas, es necesario pensar en estos espacios verdes de escala barrial. Como antecedente tenemos una encuesta que realizamos con Birche en el año 2017, que se llamaba Paisajes Platenses, que lo que buscaba era profundizar acerca de la percepción del entorno urbano
o sea, conocer cuál era la experiencia de los que habitan el paisaje y la ciudad, y así tratar de pensar estrategias para mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de la población. Y dentro de los resultados que tuvimos en la encuesta era la preferencia de los habitantes, que preferían espacios verdes amplios, los grandes espacios verdes, los que poseían buena conectividad, que caminarían, la mayoría exponía que caminaría hasta 8 cuadras para llegar a un espacio verde, y esto nos habla de la distancia, de la proximidad. Cuando veíamos los del casco fundacional, hablaban de que sí se sentían identificados con el espacio verde de su barrio, porque lo tenían, porque se apropiaban, porque lo usaban. En periferia no se identificaban con los espacios verdes, sino que los usaban más esporádicamente los fines de semana, y también encontrábamos gente del casco que los fines de semana usaba los espacios de la periferia porque eran más amplios, porque tenían mayor tipo de equipamiento. Entonces, esta encuesta lo que sirve es para ver, bueno, qué pasaba antes de la pandemia, o sea, cómo los habitantes se apropiaban de esos espacios, y para qué los usaban. O sea, veíamos que en el casco fundacional la mayoría de los espacios verdes se usaban para lugar de paso o espera de medios de transporte, porque están ligados a las paradas de colectivo, mientras que en la periferia capaz los usaban como lugar o punto de encuentro o para deporte. Los usos iban cambiando de acuerdo a la zona. Y esta investigación tiene como objetivo dar cuenta de las necesidades de los habitantes en relación a la vivienda, y la relevancia de los espacios verdes de uso público en la trama urbana, y cómo esto afecta, o sea, cómo afecta el no poder hacer uso y acceder en el contexto de pandemia, y cómo modifica el paisaje urbano actual. Y el fin de la investigación es empezar a repensar futuras urbanizaciones. Entonces, bueno, entender un poco cuál es la situación actual, dónde estamos parados hoy, qué pasaba antes. ¿Por qué estudiar la vivienda y los espacios verdes de uso público? Bueno, porque veíamos que había un correlato, o sea, lo que estaba pasando en la vivienda impactaba directamente en el paisaje, en el paisaje urbano, generaba cambios, y a su vez en el uso y apropiación de esos espacios verdes de uso público. Entonces, antes del aislamiento social preventivo y obligatorio, que apareció con la pandemia por el COVID, uno desarrollaba un montón de actividades por fuera de la vivienda. O sea, esta ciudad en la que vivimos, que nos brinda un montón de actividades, de usos, realizábamos un montón de actividades por fuera de esa vivienda. Durante el aislamiento, muchas de esas actividades se empezaron a realizar dentro de nuestra vivienda, y solo podíamos salir a hacer alguna compra a un negocio de cercanía, o eventualmente a un centro de salud, pero la idea era realizar todas estas actividades dentro de nuestra vivienda, como trabajo y estudio, que por lo general los hacíamos siempre afuera, y no podíamos acceder a los espacios verdes de uso público. Ahora, cuando se empezó con la apertura parcial del aislamiento social preventivo y obligatorio, empezamos a realizar algunas actividades por fuera de nuestra vivienda, como deporte, recreación, pero ya no las hacíamos en los medios de transporte que los hacíamos antes, en el colectivo, en el tren, donde sea, sino que lo hacíamos caminando, o sea, empezamos a buscar cosas próximas a nuestra vivienda. Y a su vez, el uso de los espacios verdes de uso público también cambió, ya no era el mismo que antes, sino que empezamos a tener como zonas delimitadas, o a utilizar espacios verdes que antes capaz no utilizábamos, porque empezó a salir mucho la gente y necesitábamos ir a otros lugares. ¿Qué pasaba en el casco? Antes, durante y después, o sea, antes donde la gente usaba el espacio público para, como decíamos en el casco, mucho transporte, como lugar de paso, porque quedaba de camino a ir a la facultad o ir al trabajo. Durante, que no los usamos y que estuvieron cerrados, y con la apertura parcial, que la gente empezó a apropiarse cada vez más de esos espacios, o sea, cambió el uso. Hay un uso mucho más masivo por esta restricción que tuvimos, y por la necesidad de poder hacer uso. El uso cambió rotundamente, y también cambió el horario en el que lo usamos. O sea, encontramos hoy en día
gente en diversas horas del día, que antes capaz estaba o en la escuela o trabajando. Entonces, bueno, el paisaje urbano actual cambió rotundamente. Y en la periferia pasó lo mismo. En la periferia la gente empezó a apropiarse con la apertura parcial de espacios que no están constituidos públicamente como un espacio verde, como una plaza, como un parque, sino que son tierras vacantes o tierras que son de dominio privado, y que la gente empezó a apropiarse por esto de que había otras, como por ejemplo la República de los Niños, que estuvo cerrada al público durante mucho tiempo. Entonces la gente que iba ahí empezó a ir a otros espacios. Y a su vez con esto de cuidarse, de mantener la distancia, las plazas y parques, sobre todo del casco, estaban colapsadas, entonces la gente empezó a buscar nuevos espacios donde poder ir y realizar actividades recreativas. Bueno, la encuesta, ¿cuál fue la metodología? Que fue un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas, de contacto online por la situación en la que estábamos. Las mandaron por delegaciones, el universo de estudio, que era el casco y la periferia, el tamaño y el nivel de confianza y el porcentaje de error. En esta investigación no es tan relevante el número de encuestas, sino la distribución espacial. Es más, despreciamos encuestas porque teníamos que tener una distribución espacial en relación a los habitantes de cada una de las delegaciones para tener la cobertura que necesitábamos. En cuanto a las preguntas más relevantes de la encuesta y que arroja los resultados que queremos ver o demostrar, el tipo de vivienda en la que vive, cómo se vive en el casco y cómo se vive en la periferia, siempre comparando esto, el casco y la periferia. Que en el casco el 45% vive en viviendas multifamiliares en altura, y lo que eso conlleva a estar en un aislamiento tan extenso. Otro porcentaje vive en viviendas unifamiliares y el resto en viviendas multifamiliares. En la periferia es totalmente distinto. El 69% vive en viviendas unifamiliares, tenemos otro porcentaje que vive en conjuntos multifamiliares y otro que vive en loteos o viviendas en barrios cerrados. ¿Cómo se configura esa vivienda? O sea, cómo se configuran las viviendas del casco y de la periferia, y cómo se configuran las viviendas está en relación a la oferta que tenemos en el casco urbano fundacional, que tiene que ver con el Código de Ordenamiento Urbano y con viviendas que están pensadas desde el mercado inmobiliario y que por lo general son desde dos ambientes, y que la gente que vive en esas viviendas sufrió muchísimo más, o la repercutió mucho más, este aislamiento social preventivo y obligatorio. En el casco tenemos mayor presencia de departamentos de dos ambientes y departamentos o casas de tres ambientes, mientras que en la periferia la mayor cantidad de viviendas son de tres ambientes o más, y esto cambia rotundamente las actividades que realizamos dentro de la vivienda y cómo las podemos llevar a cabo. Cuando le preguntábamos a los encuestados si en su vivienda poseía algún espacio semicubierto, descubierto, de expansión y cuál, en el casco contestaron el 84% que poseía un espacio semicubierto descubierto, y en la periferia un 93% dijo que sí también. Pero lo que importa resaltar es que, si bien los números son casi iguales, el tema es qué tipo de espacio verde. Cuando vamos a qué tipo de espacio verde, el 35% del casco tiene un balcón mínimo, porque también le preguntábamos cuáles eran las dimensiones de estos espacios. Los otros tienen un patio y el jardín un 27%. Mientras que en la periferia el 80% tiene un jardín, o sea, de dimensiones considerables, otro porcentaje del patio, y los demás son despreciables. Cuando les preguntábamos a cuántas cuadras de su vivienda vivía en espacio verde de uso público, en el casco claramente todos contestaron que hasta 8, porque veíamos recién de que era un casco planificado, con plazas a 6 cuadras, y en la periferia vimos que hasta el 65% casi
tenía un espacio verde a menos de 8 cuadras, un 22% entre 8 y 15 y un 13% a más de 15 cuadras. Y esto habla de evidencia esta disparidad en la periferia, lo que veíamos hoy en cuanto a los distintos sectores, y cómo hay zonas donde tenemos un espacio verde como si estuviéramos en el casco, y zonas donde no, ya tenemos a más de 15 cuadras un espacio verde, y lo que esto implica cuando uno quiere llegar caminando, con niños, o un adulto mayor quiere llegar a un espacio verde para hacer uso. Entonces, cuando pensamos esta ciudad de la proximidad y de pensar de estar cerca, bueno, ¿cuáles son las distancias que tenemos que tener en cuenta? Cuando les preguntábamos qué es lo que más necesitaba o le hacía falta en esta cuarentena, la gente del casco contestó en primer lugar poder acceder libremente a los espacios verdes de uso público, un espacio verde en su vivienda y luz solar. Un tema no menor, o sea, mucha gente en esta cuarentena se dio cuenta que en su departamento no le entraba la luz solar. Bueno, y esas cosas se evidenciaron todas. Antes capaz no estábamos en todo el día en nuestra casa, y volvíamos después de trabajar y ya era tarde. Al estar todo el día empezamos a ver cuáles eran las necesidades de nuestra vivienda. Y en la periferia, la mayoría contestó el poder acceder libremente a los espacios verdes de uso público, pero ya no pedían un jardín en su vivienda o un espacio verde ni luz solar, sino que pedían que los niños vuelvan a clase y ir a trabajar fuera de la vivienda. Es como que las necesidades son distintas de acuerdo a las características de cada una de las viviendas. Cuando les preguntábamos para qué usaba usualmente los espacios verdes de uso público, cuando podía acceder, en el casco nos contestó la mayoría que los usaba para descanso y recreación, un 54%, el resto lo contestó el 37%, tienen gran presencia de personas que tienen mascotas en su vivienda, en un departamento de 2 ambientes, y que estos espacios verdes de uso público los usaba para pasear su mascota. Y en la periferia veíamos que el 69% lo usaba para descanso y recreación, otro tanto lo usaba para deporte, y en último lugar para el lugar de encuentro. O sea que cambian también los usos de estos espacios verdes de uso público en el casco y en la periferia. Cuando les preguntábamos cuánto extrañaban poder disfrutar libremente, o sea, sin restricciones, de los espacios verdes públicos, en el casco contestaron, teniendo en cuenta que 0 es poco y 5 es mucho, entre 3 y 5 que extrañaban poder hacer uso, por esto de que muchos lo usaban de manera cotidiana, porque son espacios verdes de escala barrial y que los tenían muy presentes en su rutina diaria. Y en la periferia contestaron entre 1 y 3. O sea, la gente de la periferia, como vive de la periferia urbana formal, como vive en viviendas que tenían mayor porcentaje de patios o de jardines, no les hizo tanta falta poder acceder sin restricciones a los espacios verdes como en nacional. Y como última pregunta que les hacíamos, que era como disparadora para pensar cuáles eran las necesidades de las viviendas, para pensar futuras urbanizaciones, o sea, ya no podemos seguir pensando en urbanizar como lo veníamos haciendo. Esta pandemia puso de manifiesto de que nuestras viviendas no son aptas para llevar diversas actividades, o que tenemos ciertas necesidades. Entonces, bueno, ¿qué le gustaría que posea esta vivienda o la próxima donde viva? Porque mucha gente se planteó mudarse. Hay un boom de venta de lotes en la periferia, o en barrios, o en urbanizaciones cerradas, o loteos cerrados, de gente que está pensando en cambiar su vivienda por las condiciones en las que vivió durante este aislamiento social preventivo y obligatorio. La gente del casco contestaba en un 45% que le gustaría que tenga parque, un
un 13% decía que le gustaría que tenga balcón, o sea, estamos pensando en algo mínimo, en un lugar mínimo de expansión, que muchos departamentos no lo tienen. Y en tercer lugar, un espacio de usos múltiples, un lugar donde podamos desarrollar distintas actividades. En la periferia, un 24% contestó parque, porque hay muchos que tenían un patio chico o mínimo. En segundo lugar, un espacio de estudio o trabajo, o sea, pensar en un espacio solamente destinado al estudio o al trabajo. Y en tercer lugar, un espacio de usos múltiples, donde capaz pueden hacer actividades los niños, o que no son de estudio o de trabajo. Y bueno, acá un poco los resultados y mostrar qué está pasando en el casco hoy en día, cuáles son las cosas que evidenció la pandemia y que con esta encuesta buscamos poner de manifiesto. Un casco urbano donde el 32% vive en viviendas unifamiliares y que le gustaría en su próxima vivienda tener un espacio de usos múltiples o un parque. Un 18,5% que vive en viviendas que comparten lote o en PH, que le gustaría tener un espacio de usos múltiples o parque, y un 45% que es el número más significativo de gente que vive en viviendas multifamiliares en altura. Y cómo se componen los habitantes, que en su mayoría son hasta 4 habitantes, donde el 34% es una pareja por lo general, por lo que contestaban, el 44% una persona sola, y el 17% una pareja más un niño, y el resto era una pareja más 1 o 2 niños. 2 de cada 3 personas que viven en la periferia vive en una vivienda de 2 ambientes, y lo que esto conlleva. 1 de cada 2 necesita un espacio exterior en su vivienda, o sea, la mitad de las personas necesita y expresa que es indispensable un espacio exterior en su vivienda. El 53% posee mascota en una vivienda de 2 ambientes y sin expansión. El 82% no posee un espacio de uso común, o sea, en estos edificios no poseen espacio de uso común. En cuanto a los espacios verdes de uso público, la gente extraña, como habíamos visto, entre 3 y 5 poder acceder libremente, estaba a menos de 8 cuadras y los usaba para recreación, lugar de paso, espera de medios de transporte, y un cuarto de estos encuestados no posee espacio ni semicubierto ni descubierto de expansión, con lo cual es un número que es considerable. El 62% contestó que sí realizaba actividad física en su vivienda, y el 86% que sí realizaba actividades de estudio o trabajo, pero 9 de cada 10 no posee un espacio en la vivienda para estudio o trabajo. Entonces se les dificultaba poder realizar estas actividades, y cuando trabajaban las dos personas, ponerle la vivienda, o estudiaban los dos, utilizaban espacios que eran para otros usos para esas actividades, y ponían de manifiesto esto, de que era complicado realizar las actividades. Y lo que les gustaría a la gente del casco y que vive así en una vivienda de 2 ambientes es un jardín para su próxima vivienda o un espacio de estudio o trabajo. Y bueno, ¿qué está pasando en la periferia? O sea, así como vimos qué pasaba en el casco, ¿qué está pasando en la periferia? Donde el 11,2% vive en loteos que son cerrados o urbanizaciones cerradas, que le gustaría tener el 38% un espacio para usos múltiples, y el 15% un espacio para trabajo. Hablan de otras necesidades que no están ligadas ni a la luz solar en la vivienda, ni a un parque, ni a un balcón, ni a un lugar de expansión mínimo, sino que hablan de espacios que dentro de su vivienda, y que se lo replantearía. Nos comentó que pensaba hacer remodelaciones en su vivienda, o que estaba haciendo remodelaciones para incorporar un espacio de usos múltiples o para trabajo. Un 13,8% que vive en viviendas que comparten lote o en PH, que le gustaría tener un espacio de usos múltiples y parque. Y un 69% que vive en viviendas unifamiliares en su lote. Que estas viviendas unifamiliares, los habitantes de estas viviendas son desde 1 hasta más de 4, 5, 6.
El 35% es una familia tipo, como se llama, de una pareja y 2 niños, y el 29% ya hablaba de 5 integrantes, de 3 niños. 4 de 5 de los habitantes de la periferia viven en viviendas de 3 ambientes o más. 1 de cada 2 posee un espacio exterior de más de 50 metros cuadrados, con lo que hablamos de grandes espacios verdes privados. Extrañan de 1 a 3 poder acceder libremente y tenían espacios verdes de uso público entre 8 y 15 cuadras y los usaban para recreación, lugar de encuentro, deporte. El 95% posee espacio semicubierto o descubierto de expansión, o sea que es un número considerable. El 86% posee mascota, también como veíamos los números son parecidos en cuanto a si posee mascota o no, o si realiza actividad física y trabajo, son los mismos números que veíamos en el casco, con la diferencia de que solamente 5 de cada 10 no poseen en su vivienda un espacio para estudio o trabajo, y antes hablábamos de 9 de cada 10. Entonces, bueno, la gente que vivió el aislamiento obligatorio en estas viviendas con un espacio destinado al estudio o al trabajo, los llevó desde otra manera y desde otro lugar. Y que les gustaría, en su mayoría expresan un espacio para usos múltiples. Que bueno, estas son todas cosas, lo que a ellos les gustaría para esta vivienda la próxima, que son las que tenemos que tener en cuenta nosotros a la hora de pensar cómo deberían ser las próximas viviendas. Y como reflexiones finales, la situación que vemos en las periferias es muy dispar, y en el centro son totalmente distintas y tienen que ver con las posibilidades económicas que poseen los diferentes habitantes, el impacto y las consecuencias que genera el no poder acceder a los espacios está en relación a la zona donde se localiza la población, a la densidad, a la relación de llenos y vacíos, como así también a la disponibilidad de espacio verde en su propia vivienda, que tiene que ver con el nivel socioeconómico. Y que los espacios públicos se constituyen como un papel fundamental en la ciudad y son indispensables para la vida, donde se construye la memoria colectiva, que brindan beneficios que están en relación a lo ecológico, a lo psicológico, a lo social, a lo estético, y que todos tenemos derecho como ciudadanos a acceder, a poder hacer uso de ellos e identificarnos con ese paisaje urbano. Y lo que buscaba esta investigación era orientar acciones o estrategias que garanticen el libre acceso de los ciudadanos a los espacios públicos, repensar futuras urbanizaciones en base a las necesidades habitacionales que surgen en este contexto. Y bueno, un poco acá cerrar con la encuesta y con lo que nos propone para repensar estas formas de urbanizar. Estos nuevos usos y actividades dentro de la vivienda trajeron cambios y modificaron el uso de los espacios verdes públicos. Empezamos a desarrollar en la vivienda actividades de trabajo, de estudio, de recreación, de deporte, niños en la vivienda todo el día, que no estábamos acostumbrados. Y el uso recreativo de los espacios verdes o públicos se hace hoy en día en distintas horas del día. Se incrementó el traslado caminando o a pie a esos espacios verdes de uso público, y se usan mucho menos como lugar de paso o esperas de medios de transporte. O sea, yo ahora voy a los espacios verdes de uso público porque quiero realizar actividades de recreación, de descanso, voy caminando, entonces es como distinta la configuración. Esto provocó cambios en las dinámicas de uso y de apropiación. Tenemos mayor apropiación del habitante de los espacios verdes de uso público por la necesidad que tiene de acceder y de estar, porque no la tuvimos por mucho tiempo, y en la periferia vimos que se empezaron a apropiar de tierras vacantes para el esparcimiento, y esto habla de la necesidad de espacio verde de uso público y la gran disponibilidad que hay de tierras vacantes, y cómo podemos empezar a pensar que en esas tierras vacantes podemos tener espacios verdes de uso público. Los cambios que produjo esto en el paisaje urbano, o sea, cómo cambió esa relación entre el hombre con la naturaleza y en el paisaje urbano cotidiano, el de la vida diaria. Y esta nueva normalidad, lo que tenemos que hacer con esta nueva normalidad es repensar
cómo las nuevas formas de urbanización, los nuevos usos requeridos por los habitantes, pensando en la proximidad cotidiana, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo de los que se encuentran en viviendas que no son aptas para el desarrollo de muchas actividades, o gente de la periferia que no posee acceso a un espacio verde de escala barrial. Y bueno, la idea de esta investigación es eso, es pensar en espacios de proximidad cotidiana, la ciudad de los 15 minutos, en tener en un radio muy cerca diferentes usos y poseer un espacio para recreación y para esparcimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy interesante. Bueno, está abierto un espacio para hacer preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, en este caso... Ay, perdón. No, dale, Graciela, Hola, dale. ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Súper interesante las presentaciones de las chicas. A mí me había quedado por preguntarle a Laura una curiosidad. Me pareció que, si mal no recuerdo, en los gráficos de barras había un 68% de los habitantes que viajaban fuera del AMBA. Yo quiero preguntarte, ¿cuáles son esos destinos fuera del AMBA para ese 68% de los habitantes? No sé si estoy a Laura. Esto me parece que lo habían registrado en la prepandemia, ¿no? A ver, espérame que me fijo. ¿Me escuchás ahí? Sí, yo te escucho. Espera Porque que vos vuelvo estás con dos dispositivos, ¿no? ¿Estás con dos dispositivos o no? Sí, porque tengo problemas de audio, perdón. No, está perfecto, porque te miraba de un lado y... no, porque había, un movimiento mucho menor dentro de la ciudad, luego hacia los distritos vecinos, y después había un 68% que creo que decía a otros lugares fuera del AMBA. Entonces me preguntaba yo, ¿cuál es, para que ese movimiento sea tan grande? No, eso tiene que ser, quizás yo lo expliqué mal, pero no es que, es al contrario. Espérame que abrimos el PowerPoint de nuevo. No, capaz que yo lo entendí mal, es muy probable. No, puede ser que yo haya explicado algo mal, pero no, yo ¿tengo permiso para compartir pantalla? No, pero no importa, no quiero meterte en ese lío. Decime vos que evidentemente entonces los que viajan fuera de la ciudad de La Plata o viajan en los partidos del AMBA o de... Mientras tanto les aviso a las expositoras, tienen mensajes en el chat, digo, para que los puedan mirar antes que yo dé por cerrada la charla, ¿no? Esta charla, de paso estoy contando, queda grabada, o sea que quien quiera puede acceder, se comunican con Melina Picard, que es nuestra asistente desde el CCT, y pueden acceder a las charlas que dieron las dos. También va a quedar en los canales de YouTube. Cuento esto porque aquellos que tienen interés pueden seguir viéndola o divulgarlo a otros que no pudieron en este momento. Y por otro lado, nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Hay otra actividad hecha justamente por la gente que está trabajando del Real, y el otro viernes nos volvemos a encontrar nosotros con esta actividad de la Comisión de Investigación. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, yo agradezco muy especialmente. Igual quiero responder a Graciela, para no dejarla sin respuesta. Graciela, no encuentro el slide que vos me decís, no sé cuál es, pero
no sé si quizá yo expliqué mal o se entendió mal, pero no, hay un porcentaje mayor de gente que viaja adentro, y las distancias son más largas de los que viajan afuera, es decir, las mayores distancias, ese era un gráfico de las distancias, las distancias más largas son las de los que viajan afuera, pero no son la mayor cantidad de personas las que viajan. Digamos, lo que, está bien. Claro, se refería a distancias, perfecto, bárbaro. Claro, no sé si por ahí yo lo expliqué mal, después lo vamos a ver en el video. Quizás, viste, que uno va escuchando la charla y va registrando algunas cuestiones. Y yo lo que les quería preguntar nada más a ustedes es, ¿cómo, te digo, yo soy bióloga, y muchas veces nosotros hablamos del periurbano, y siempre nos cuesta definirlo sociológicamente al periurbano. O sea, el periurbano es el derrame del urbano, es algo que puede definirse sobre la base de la densidad poblacional, de los servicios que poseen o de las carencias que tienen. No sé, si querés, yo contesto, Karina, y después vos contestás tu aproximación. Pero no hay, en estas disciplinas más aplicadas, no hay una teoría unívoca al respecto. Lo que sí te puedo decir es que las áreas urbanas consolidadas son diferentes, y que el periurbano y la periferia son también distintos. Digamos, las periferias, digamos, nosotros empatizamos un poco más con esto de los 3 anillos de desborde que sean, pero hay otros enfoques que son de otras disciplinas, y por esto que te decía, por ahí ustedes en la biología tienen como una teoría unificada, y nosotros tenemos como una diversidad de aproximaciones, pero básicamente lo urbano, desde lo legal, que sería como una aproximación, la ciudad, legalmente la ciudad tiene que tener equipamientos comunes, infraestructura, servicios de transporte, de circulación, espacios verdes, espacios comunes y viviendas, y tiende a ser más denso. Y bueno, y en las periferias, bueno, es como más, no se terminan de decir las normas, con lo cual explicarlo desde lo legal no sería ilustrativo. Y el periurbano es una situación intermedia. No sé, Karina, si vos querés decir algo más al respecto. El periurbano es difícil de delimitarlo porque es un espacio dinámico que está en constante cambio, o sea, mientras la ciudad va avanzando, va creciendo y se va corriendo. Y como decía Laura, o sea, la ciudad está consolidada, tiene ciertos servicios, y este periurbano es como el área buffer entre lo urbano y lo rural, que tiene una muy baja ocupación, que no tiene por lo general servicios, y que, o sea, lo que hoy es periurbano, en 2 años no es periurbano, y es urbano o está en vías de consolidación. Entonces, por eso es difícil como determinar cuál es ese espacio. Pero bueno, nosotros cuando lo hemos delimitado, lo hemos hecho teniendo en cuenta esto, los servicios, teniendo en cuenta la ocupación, y teniendo en cuenta esto, de que es una franja que es donde empieza a mezclarse lo urbano con lo rural, y lo productivo en este caso del cinturón freático de la Platense. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces de nuevo nos despedimos, que tengan todos una buena semana, que se cuiden. Gracias. 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 Y nos volvemos a ver.